Hola a todos y todas otra vez aquí para hacer otro vídeo relacionado con problemas. En este caso me piden calcular la VTC de este circuito que tenéis aquí, que como veis incluye dos diodos Zener. Esto en principio podría resultar bastante complejo, dado que tenemos tres posibilidades de funcionamiento para cada diodo Zener. Por tanto, tendríamos 9 combinaciones posibles y 9 posibles suposiciones a hacer. Sin embargo, en este caso vamos a ver cómo cuando tengamos la situación en que tenemos diodos conectados en la misma rama, no tenemos por qué analizar todos los casos, sino que los podemos agrupar en dos situaciones a efecto del cálculo de la VTC, y es que la rama conduzca o la rama no conduzca. ¿De acuerdo? Pero la rama completa, porque si la rama no conduce, hay un montón de situaciones que producen que la rama no conduce. Por ejemplo, que este esté cortado, pero este estuviese conduciendo o en zona Zener, o que este esté cortado, pero este estuviese conduciendo en zona Zener, o que los dos estuviesen cortados. Bien, de todas maneras, esos circuitos no los vamos a analizar porque, como veréis, como no veremos, podrían incluso dar lugar a circuitos con nodos flotantes que no podríamos calcular su valor. Entonces, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. En primer lugar, vamos a suponer que, perdón, que tengo aquí esto mal pillado. Suponemos, vamos a poner aquí un apartado A. Suponemos que la rama conduce, pero que conduce porque en este caso tenemos dos posibilidades. Puede conducir hacia abajo, diréis, claro, este está conduciendo, pero este puede conducir hacia abajo, sí, si está en zona Zener. Entonces vamos a suponer que la rama conduce hacia abajo. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que D1 de Z1 está en zona conduce y que DZ2 está en lo que hemos llamado zona Zener. ¿De acuerdo? Si esto es así, ahora tendríamos que sustituir cada uno por su modelo. Vamos a poner primero DZ1, que está en la zona de que conduce, por tanto es como si girásemos 90 grados hacia la derecha, es decir, nos quedaría el modelo así. Ponemos aquí nuestro cortocircuito para dibujar la corriente que le vamos a llamar I sub D1. Aquí tendríamos nuestros 0,7 voltios, le vamos a llamar V gamma y luego ya sustituiremos por valores. Vamos a llamarlo V gamma. Después vendría ahora el segundo diodo. Si os dais cuenta es como este, pero girado 90 grados hacia arriba y está en zona Zener. Por tanto, pondríamos ahora la fuente VZ en esta dirección y después ponemos nuestro corto, ya llegamos aquí a la referencia, ahora seguiremos, aquí estaría la referencia, y ponemos nuestro corto donde la I de 2 irá hacia arriba. ¿De acuerdo? El resto del circuito, pues tenemos la R1 aquí, aquí tenemos la R2 y aquí tenemos nuestra fuente VI. Bien, y el voltaje VO será el voltaje en este nodo, porque tenemos la referencia aquí abajo y es el voltaje que nos piden de salida. Lo que tenemos que hacer ahora es analizar este circuito y calcular I de 1 e I de 2 y verificar las condiciones inherentes, como llamábamos al modelo. Entonces, para hacer eso directamente no necesitamos ver nada. Primero, VO es muy fácil de averiguar porque entre el nodo de abajo de la referencia y el nodo de VO tenemos solamente dos fuentes. Por tanto,
VO es fácilmente VZ más V gamma. Pero ahora, las condiciones son dos, las condiciones inherentes, que I de 1, fijaos que I de 1, el diodo 1 hemos dicho que está en zona conduce, por tanto I de 1 tiene que ser mayor que 0. Y la I de 2 tiene que ser menor que 0, porque el de 2 hemos dicho que está en zona CN, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta, como I de 1 es igual a menos I de 2, os dais cuenta cómo están definidas en la misma rama, pero cada uno va en una dirección, solamente las condiciones solamente existe una, que es I de 1 mayor que 0, incluye a la otra condición. Y vamos a hacerlo todo con I de 1. I de 1 se puede calcular aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff en el nodo, vamos a llamarle VO, ¿de acuerdo? La ley de las corrientes de Kirchhoff, si ponemos esta más esta igual a 0, nos quedaría, primero vamos a poner esta, que sería menos I de 1, más esa VI menos VO partido por R1, es decir, VI menos VZ más V gamma partido por R1 y más esta de aquí, que sería 0 menos VO, 0 menos VZ más V gamma partido por R2 tiene que ser igual a 0. Y ahora, bueno, pues aquí podemos despejar I de 1 y aplicar la condición. Bueno, I de 1 simplemente tendríamos que mover hacia acá. I de 1 será igual a VI partido por R1 menos VZ más V gamma. Fijaos que aquí lo tendría menos y aquí también, por 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Entonces, si I de 1 será mayor que 0, sí, solo sí, y ya sabéis que lo que me interesa es la dirección contraria, VI partido por R1 es mayor que VZ. Lo que estoy haciendo ya es colocar esto, pero he pasado directamente esta parte a la segunda zona de la desigualdad, VZ más V gamma, y si queréis lo ponemos así, R1 más R2 partido por R1, R2, lo cual se dará sí, solo sí, y esto es lo que me interesa, VI es mayor que VZ más V gamma. Este R1 pasa por allá, se me va con este, R1 más R2 partido por R2. Por tanto, la conclusión que sacamos aquí es que si esto se verifica, entonces se verificará que I de 1 es mayor que 0, por tanto también I de 2 será menor que 0 y la VO será igual a VZ menos V gamma. Por tanto, decimos VO será igual a VZ más V gamma, que me he equivocado yo, si VI es mayor que VZ más V gamma por R1 más R2 partido por R2. Vamos a recuadrar esto porque es uno de mis resultados para mi VTC. Ahora vamos a suponer que la rama conduce hacia arriba. ¿De acuerdo? Fijaos, voy a coger esto de aquí, que me gusta mucho, esto que me gusta a mí hacer, ya que puedo. Lo copio, lo pego, me lo traigo para abajo y lo ponemos aquí. Suponemos ahora que la rama esta, lo ponemos aquí un poquito, conduce, pero en este caso que conduce hacia arriba. Que conduce hacia arriba. Por tanto, dz1 ahora es el que está en zona Zener
y el dz2 es el que conduce. Fijaos bien, si conduce hacia arriba, dz2 está en la zona de conduce y dz1 estaría en la zona en que va conduciendo en zona inversa, es decir, en la zona en que llamamos zona Zener. Por tanto, tendríamos que sustituir el dz1 por este modelo, girando ahora hacia abajo, por tanto la fuente me queda con el positivo hacia abajo, y este de aquí lo tendría que poner, que es este, girándolo hacia arriba, es decir, la fuente también me queda hacia abajo. Circuito equivalente, por tanto, sería de la siguiente manera. Tendríamos el dz1 que hemos dicho que está en zona Zener, por tanto, tendríamos esto conduciendo hacia arriba y sub de 1, y después vendría la fuente de valor vz, y después vendría el segundo, que lo vamos a poner pues también con la fuente hacia abajo, en este caso de valor v gamma, y la i sub de 2, que aquí creo que me he equivocado, la i sub de 1 tendría que ponerla hacia abajo y la i sub de 2 tiene que ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Por cómo están colocados los diodos. Lo que ocurre es que ahora, debido a, bueno, esto, perdón, esto vendría así, esto sería R1, esto sería R2, las R en vertical me salen fatal, R2, esto sería la VI, esto aquí está conectado, ¿eh? A ver si alguien va a pensar que no. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría decir que este es el nodo VO. Sí, fijaos, porque como dz2 está en zona conduce y va, el dz2 está hacia arriba, la i de 2 tendrá que ser mayor que 0 y la i de 1 tendrá que ser menor que 0. Esas serán nuestras condiciones. En principio, aquí a la hora de analizar, lo primero sencillo es saber cuánto vale VO. VO será menos V gamma menos VZ. Daos cuenta que sería la diferencia de potencial de aquí a aquí. Y tenemos dos saltos, 1 y 2. El primer salto es menos V gamma, lo que genera esta fuente, y el segundo menos VZ. Por tanto, sería menos VZ más V gamma. ¿De acuerdo? Y las condiciones serían, en este caso, que I de 1 tiene que ser menor que 0, estamos en zona Zener, e I de 2 tiene que ser mayor que 0, estamos en la zona de conduce. Pero como I de 1 es igual otra vez a menos I de 2, pues solamente se reduce a una condición, que es que I de 1 sea mayor que 0. Volvemos a hacer lo mismo, volvemos a calcular I de 1 y bueno, pues lo hacemos exactamente igual, esta más esta igual a 0. Ya podemos poner directamente, si queréis, I de 1 será igual a esta más esta. Esta sería VI menos VO, pues VI, como VO es menos esto, pues más VZ más V gamma partido por R1, y ahora más esta otra que es 0 menos, que sería más VZ más V gamma partido por R2. ¿De acuerdo? Y ahora mi condición, I de 2 será mayor, I de 1 será mayor que 0. Aquí he metido la pata, por supuesto, bien pongo I de 2 o bien, como estoy calculando I de 1, tiene que ser menor que 0. I de 1 será menor que 0, fijaos que era esta la condición. I de 1 es igual a menos I de 2.
Por tanto, que I de 1 sea menor que 0 implicaría que I de 2 es mayor que 0, por eso es la misma condición, ¿no? Bueno, pues esto se dará si y solo si, y ya despejo VI y coloco el resto en el otro lado. VI partido por R1, que sería esto, valor de I de 1 es menor que, y paso todo al otro miembro, menos VZ más V gamma, 1 partido por R1 más 1 partido por R2, lo cual se dará así, solo si, haciendo lo mismo de antes, VI es menor que menos VZ más V gamma por R1 más R2 partido por R2, con lo cual sacamos la misma conclusión. VO será igual a menos VZ más V gamma si la VI es menor que menos VZ más V gamma R1 más R2 partido por R2. ¿De acuerdo? Y este sería el segundo elemento de mi VTC. Y me quedaría una tercera cuestión, lo cual quiere decir que aquí, que he puesto A en lugar de A, tendría que poner B, que no lo hice. Y ahora lo que vamos a suponer es que la rama no conduce, ¿de acuerdo? Y esa suposición es la que implica muchas situaciones. Suponemos que la rama no conduce y no vamos a analizar, vamos a ver qué ocurre con VO con esta suposición. Evidentemente, si la rama no conduce, el circuito que me quedaría a la hora de calcular la VO, no me importa qué es lo que está ocurriendo en mi rama, porque a la hora de calcular la VO, lo único que yo tengo aquí es un divisor de tensión. Por tanto, en todos los casos en que la rama no conduce, yo sé que independientemente de lo que esté pasando ahí, si esto es VI, yo sé que VO será igual a R2 partido por R1 más R2 multiplicado por VI. Y claro, el problema es que yo necesitaría las condiciones para ver en qué situaciones se está produciendo esto. De todas maneras, como es la única posibilidad que se puede dar aparte de las otras, pues nosotros diremos que esto ocurre en el resto de casos, es decir, ocurre cuando se verifican las condiciones opuestas a esta, siempre que la VI sea menor que esta cantidad y sea mayor que esta otra. Por tanto, esa condición no la vamos a calcular, sino que vamos a decir que siempre que se verifique justo la inversa de esta, si yo cojo esta y me la traigo para acá, digo, siempre que VI sea mayor que esto y siempre que VI sea menor que esto, ¿de acuerdo? ¿Y por qué siempre que esto? Pues insisto, que no me gusta cómo ha quedado esto, que es complementaria de las condiciones anteriores. Por tanto, la VTC ya la podría dibujar poniendo estos puntos frontera y dibujando lo que me resulta. Es decir, vamos a ver si yo soy capaz de hacerlo. Me va a quedar un vídeo un poco largo, pero bueno, es que este problema es un poco largo. Aquí tendríamos nuestra primera VI
nuestro primer punto frontera, aquí tendríamos el segundo. Estos puntos serían menos Vz más V gamma por R1 más R2 partido por R2. Perdón, este sería el más y el menos sería el de allí. Lo vamos a poner por aquí. Y aquí pondríamos un menos. Y ahora tendríamos que aquí vamos a tener Vz más V gamma. Y aquí vamos a tener menos Vz más V gamma. Y si os dais cuenta, al final la curva que nos ha quedado es la siguiente. Y me voy caso por caso. Hemos dicho, siempre que la VI sea menor que ese punto frontera negativo, la VO es menos Vz más V gamma. Bueno, pues eso significa que siempre que sea menor que este punto frontera, es menos Vz más V gamma, es decir, estaríamos aquí. Después, en la parte de arriba del todo, hemos dicho, siempre que la VI sea mayor que el punto frontera positivo, entonces la VO será Vz más V gamma. Bueno, pues siempre que estemos ahí, mayor que este punto frontera, Vz más V gamma. Y en medio, pues en medio una curva, una recta, veis que VO es proporcional a VI y la constante de proporcionalidad es R2 partido por R1 más R2. Es decir, si yo pudiera dibujar esto bien, que no lo garantizo porque me resulta muy complejo, pues vamos a hacerlo como lo hacen las personas mayores, es decir, utilizando las herramientas disponibles. Bueno, pues esto sería una recta con pendiente, perdón que esto está muy gordo, con pendiente R2 partido por R1 más R2, ¿no? Y sería la pendiente de esa zona que tenéis aquí. De forma que veis cómo se juntan los puntos fronteras. Si yo en esta recta, es decir, acercándome por aquí a este punto, sustituyo VI por ese valor, todo esto se me va con todo esto y me queda Vz más V gamma. Si me vengo por este lado, me queda Vz más V gamma, es decir, enganchan perfectamente en los dos puntos. Y lo último que tenemos que ver, os lo voy a enseñar con una simulación, si yo soy capaz de ponerosla, que debería ser esta simulación. Bien, aquí tenéis el mismo circuito simulado, pero ahora con valores reales, donde he puesto R1 igual a R2, lo cual daría una pendiente en la zona central de un medio, con lo cual cuando le metamos una señal de 10 voltios de amplitud, me dará una señal de 5 voltios de amplitud. ¿De acuerdo? Y he puesto los diodos de 6,8, que 6,8 más los 0,7 de la V gamma daría 7 voltios y medio para las zonas planas. Si os dais cuenta, cuando yo hago la simulación de esto, si represento VO, acabo de hacer un análisis para continua, donde varío la entrada entre menos 20 y 20. Al ver la VO, veis cómo efectivamente me sale algo muy parecido a lo que hemos estado viendo antes, ¿no? Tenemos una recta que tiene dependiente, si soy capaz de no borrarlo, dependiente, os lo muestro aquí, 0,5, es decir, un medio, como acabo de decir, porque las dos resistencias son iguales, y en la zona, en la zona de arriba veis que este es el cursor 1, estamos en 7,6 aproximadamente, 7,5 era lo que nosotros habíamos visto. En la zona de abajo tenemos la zona recta también a menos 7,6. Veis que es un circuito limitador simétrico, que los valores de límite por arriba y por abajo dependen del valor del Zener. Y por último, para que veamos cómo resultaría la señal sinusoidal
Si a la entrada metemos esa sinusoidal de 10 voltios de amplitud, veréis cómo al simular, perdón, tengo que cambiar la simulación a el tipo transitorio para hacer una simulación en la que yo visualice la VO y aquí visualizo la VO a la vez. Como veis ahora la salida me sale 0,5 veces, es decir, la pendiente multiplicada por la entrada. Claro, como la entrada no supera la salida, perdón, no supera los 7,5 voltios, no se me recorta. Para ver cómo recortaría si la salida tiene que superar esos 7,5 voltios, lo que voy a hacer es cambiar la amplitud de la sinusoidal a 20 voltios. Me debería dar una sinusoidal de amplitud 10 y ahí sí que vamos a notar el recorte, dado que la salida debería tener amplitud 10, pero en 7,5 aproximadamente. Veis cómo se recorta en más 7,5 y menos 7,5. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la manera de analizar circuitos cuando tenemos analizar circuitos con varios diodos que están en una rama en serie. Al final se trata de suponer que la rama conduce o no conduce. Pues ya está, estudiaros esto.